La única otra prueba que los abducidos han presentado alguna vez son los llamados implantes. Al principio, los ufólogos fueron encontrando gente que decía que los extraterrestres les habían metido algo por la nariz. Entonces, pues no sabían muy bien para qué podía servir eso. Pero por otro lado también encontraron que gente que no la habían aducido una sola vez, sino que la aducían repetidamente, varias veces seguidas. Y no varias veces en el mismo sitio o al pasar por el mismo sitio, sino en lugares muy distintos y muy alejados. Entonces, claro, a lo mejor es que los extraterrestres tenían alguna forma de localizar a su víctima en cualquier otro lugar del mundo que estuviese. Algunos preferirían hablar de poderes paranormales y tal, pero Hopkins, que fue el que descubrió este detalle, como casi todos, preferiría una alternativa más tecnológica y por eso pensó en los implantes. Aquí tenemos un ejemplo cinematográfico de la famosa película de Total Recall, y vemos a Schwarzenegger sacándose un implante bastante exagerado de la nariz, ¿no? Entonces, al principio, el problema con estos implantes es que no estaban colocados en el cerebro, y como tampoco vamos a coger a un abducido y cortarle la cabeza para sacarle el implante, pues eran muy difíciles de recuperar. Pero bueno, parece que los marcianos colaboraron un poco y empezaron a ponerlos en sitios más accesibles, en los dedos, en los lóbulos de las orejas. Entonces, un ufólogo americano, el que tenemos aquí a la izquierda, Darrell Sims, que prefiere que lo llamen cazador de alienígenas, y pretende, aunque él pretende que ha sido entrenado por la CIA para enfrentarse a los extraterrestres y que incluso en su propia familia llevan sufriendo esta plaga durante más de 100 años y por tanto ha decidido pasar al contraataque. En fin, otros piensan que es un simple carpintero, pero bueno, en fin, eso ya tampoco vamos a entrar en ello. Pues consiguió convencer al señor de la derecha, todo un podólogo californiano, que supongo que no tendría otra cosa mejor que hacer, para poder extraer algunos de estos implantes. Y entonces, al extraerlos, pues ellos los llevaron a analizar. Y en esos análisis han aparecido cosas raras. Pero el problema con esos análisis es que no están firmados. O sea, si yo fuera un científico y a mí me trajeran un supuesto análisis extraterrestre para analizarlo, lo analizo y encuentro que está hecho con aleaciones no terrestres, pues yo no tendría ningún inconveniente en firmarlo con mi nombre. Aquí he encontrado esto que no es terrestre. Y sin embargo nadie se atreve a firmar ese tipo de cosas, lo cual me lleva a pensar que esos hallazgos son muy peculiares, ¿no? Que dependen mucho de la interpretación, no de los hechos. Por tanto, de hecho, cuando sí se han examinado por científicos profesionales, pues han encontrado que tienen una explicación convencional, son fibras que se han quedado clavadas en la piel, o son amalgama dental que se ha desprendido. Entonces tienen una explicación convencional. Por tanto, al día de hoy, los pocos implantes que se han recuperado, aunque puedan parecer algo extraño, lo que evidentemente no son una muestra de nanotecnología avanzada, porque por mucho que digan estos señores, no hay ninguna prueba de ello. Yo creo que los verdaderos implantes alienígenas son estos. Entonces, si no tenemos implantes ni tenemos pruebas físicas, ¿qué nos queda? Pues nos queda el testimonio humano. Entonces, al principio las abducciones eran de personas individuales, con lo cual teníamos una cierta duda, pero fueron apareciendo las abducciones múltiples, o sea, de dos o más personas, el famoso caso del matrimonio Hill que comentaba al principio. Entonces, uno de los casos más multitudinarios sería este caso de unos cazadores norteamericanos que fueron 4 y fueron secuestrados una tarde que salieron a cazar. Lo curioso del caso, y lo que más quebraderos de cabeza le daría a los posibles grises, es que 2 de ellos eran gemelos, con lo cual hay que ver qué es lo que entenderían estos extraterrestres, ¿no? Pero bueno, realmente, si se estudia el caso, al que se le ha dedicado todo un libro, pues yo lo he leído con detenimiento el caso,
Y lo que te llama la atención no es que las coincidencias en los relatos, sino todo lo contrario. O sea, normalmente en este tipo de casos hay uno o dos testigos a los que se les hipnotiza muchas veces y que son los que aportan la historia más detallada. Y después los demás dan unos relatos muy parcos, muy pocos detalles y casi nunca coincidentes. En este caso no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el orden en que los abdujeron o en que fueron examinados, lo cual cae por su propio peso. Un detalle en concreto muy interesante es que en este caso uno de ellos, según dijeron los demás, se le habría hecho una operación a corazón abierto, que es la que vemos aquí en el extremo inferior izquierdo. Bueno, estos alienígenas hacen la operación sin medidas de séptica, sin anestesia, sin derramamiento de sangre, sin una forma muy... Entonces, lo más curioso no es que 2 horas después el señor se levanta tan tranquilo, no tiene ni siquiera la menor cicatriz ni la menor secuela. Y eso, sinceramente, yo, que soy el afortunado sufridor de un triple bypass coronario, pues no me lo creo. O sea, yo puedo creer, entre comillas, que los alienígenas sean tan avanzados como para poder operar sin dejar cicatrices, etcétera. Pero cuando te abren las costillas para poder operar, simplemente el hecho de separarlas provoca daños en los músculos, en los pulmones, y eso te obliga a una rehabilitación de 1 semana o 2, donde no tienes fuerza ni para soplar por un tubito. Entonces, eso es completamente imposible que lo puedan curar unos alienígenas, por muy mágicos que sean, porque toda esta tecnología es muy mágica, muy al estilo. Todos los ufólogos recuerdan la famosa frase de Clarke, que cualquier tecnología suficientemente avanzada será como una magia. Pero bueno, yo prefiero que sea al revés, que me demuestren la tecnología antes de creer en la magia. Entonces, si no tenemos casos de testigos en que las pruebas abducidas son múltiples, quizás podamos encontrar testigos independientes. Y este es el famoso caso de Linda Napolitano, una mujer italiana que aseguró haber sido abducida de su apartamento de Brooklyn, en Manhattan, a escasos metros del puente de Brooklyn. Una noche habría sido abducida. Entonces, hasta ahí la historia es como cientos de miles, pero en este caso concreto aparecieron 2 testigos independientes que teóricamente habían visto todo el secuestro desde la calle. Estos 2 testigos independientes, Richard y Dan, al principio dijeron que eran policías, después aclararon que no eran policías, sino que eran los guardaespaldas del secretario de las Naciones Unidas por aquel entonces, Pérez de Cuellar. Y no solo eso, sino que en aquel momento que vieron la abducción iban de escolta con él. Y no solo eso, en otra versión posterior resulta que habían sido abducidos ellos y el secretario general de las Naciones Unidas, porque por lo visto los alienígenas querían transmitir un mensaje de ecologista de todos los desastres que estamos haciendo con la naturaleza. Bueno, vale. De momento ya los supuestos testigos independientes han dejado de serlo, porque ya han sido abducidos también. Y además, el gran problema es que esos testigos independientes jamás aparecieron. Nada más que se comunicaban por carta, que casualmente recibía Linda Napolitano. Entonces, es una historia muy larga que podéis, si estáis interesados, podéis localizarla en internet. Mi conclusión es que realmente esto fue un montaje de la propia Linda Napolitano. Quizá por hacerse un poco de fama en el mundillo suyo, o quizá por otras cosas. Pero en fin, tenía algunos otros ejemplos de casos, como el de Katie Hill o el caso de Andreasson, al que le han llegado a dedicar hasta 6 libros. Es una historia muy simpática, desde el principio, en los años 70, hasta las últimas aventuras recientes. En este culebrón, pues lo más reciente es que la hija se dedica a encontrarse los implantes con la ayuda de un teléfono móvil, y cuando pasa por el sitio donde tiene el implante vibra de una forma extraña, o la versión del otro hijo, el hijo díscolo, que en internet se dedicó a denunciar que había sido todo un montaje.
Lo malo es que tampoco dio pruebas, o sea que ¿a quién creemos? En cualquier caso, el problema de las abducciones ha sido investigado por algunos ufólogos más escépticos, por ejemplo Kevin Randle, y ha llegado a la conclusión de que muchas de esas abducciones son problemas derivados de la hipnosis. Lo cierto es que muy pocos abducidos recuerdan con todos los detalles de su abducción. Lo normal son que tengan algún sueño raro o algún flashback que se dice, pero no un recuerdo normal y corriente de haber sido abducidos. Entonces, estos recuerdos normalmente se recuperan bajo la hipnosis. Y Randall llega a la conclusión de que la hipnosis no es un procedimiento correcto para recuperar recuerdos, porque se fabula mucho bajo hipnosis, entonces te puedes inventar cualquier cosa. Más recientemente, en Harvard ha habido dos aportaciones interesantes. En los primeros años teníamos a John Mack, que era un defensor de la realidad de las abducciones, pero en vez de defender que los alienígenas venían a conquistarnos, a hacer un plan de hibridación, etcétera, él defendía que venían a transformarnos, a hacer una transformación cósmica de la especie humana para adaptarnos al mundo galáctico, ¿no? Mack falleció hace unos años y entonces ahora ha tomado el relevo, o digamos la venganza hasta cierto punto, Susan Clancy, la señora que está en la parte inferior, que ha escrito el año pasado, en fin, hace 2 años, un libro muy interesante explicando las abducciones en base, como comentaba al principio, al tema de las parálisis nocturnas y cómo la gente que tiene algún episodio extraño en su vida, algún sueño extraño, alguna marca que no recuerda, etcétera, acaba dándole un sentido extraterrestre si cae en las manos inadecuadas. Pero en fin, en cualquier caso yo prefiero caer en manos de estos otros enanos cabezones que son mis sobrinos, y así les dejo.